Buenas noches, señoras y señores. Supongo que ya lo saben todos ustedes, porque una de las ventajas que tiene este programa es que tenemos algunos forofos que lo son bastante más que nosotros todavía. A nosotros nos sorprende cómo muy a menudo nos escribe alguno de ustedes contándonos cómo una de las cuestiones que abordamos esta semana o la otra se relaciona con una del año 77 o del año 79, o cómo pusimos tal película en aquella época y en esta no, etcétera, etcétera. Es decir, realmente hay quien tiene ficheros casi, digo casi, mejor organizados que los nuestros, porque los ficheros de la clave ya son un poco de historia también, esa es la verdad. Como saben, estamos de cumple. Este año tenemos dos fechas que conmemorar, una la de hoy, otra dentro de mes y pico, ya la verán ustedes, y la de hoy realmente es notoria, porque el proyecto para hacer este programa fue aprobado en otoño del año 75. Hay muchos de ustedes, o de vosotros, si se puede decir así a algunos, que entonces no habían nacido, o que no pueden recordar la clave, aquella primera clave que parecía un escándalo y hoy sería pues casi de rutina, una clave sobre el juego precisamente. Y digo que fue aprobado en el 75, a fines del 75, no se olviden ustedes que en noviembre, seguro que muchos nos olvidan y otros casi ni se acuerdan, murió Franco en noviembre de aquel año, y que en la primera semana del año 76 nacía este programa, suponiendo que iba a durar poco, y miren ustedes por dónde, andandito, y con muchos agujeros de Guadiana por los que hemos pasado. Aquí estamos, gracias a ustedes, esa es la verdad. Yo creo que los programas, cuando se dice este programa lleva mucho, este programa lleva poco, los programas deben durar lo que ustedes normalmente quieran, que no sea por otras razones por las que desaparecen. Para celebrar el cumpleaños de las 500, habíamos pensado de cómo podíamos dedicar 2 horas a 500 claves sin estar en perfecto narcisismo todo ese tiempo. Y la verdad es que la cuestión era fácil. Sencillamente solo basta con tratar de analizar lo que han pasado en estos, digamos ya, 16 años. Intentar hacer un análisis de lo que ha sido la transición, o como alguno dice, la transición de nunca acabar, porque la verdad es que no se sabe todavía si hemos terminado o no hemos empezado todavía. Y lo mismo digo a quienes deberíamos invitar, de tantos amigos como han pasado por este programa, que han pasado así como 3.000 personas, nada menos. Algunos de esos amigos se han quedado en el camino como amigos, no por otra razón. Y están aquí con nosotros hoy gentes que no están en este momento precisamente en la cabecera de los partidos políticos, ni en la cabecera de los puestos institucionales, que sin embargo, salvo alguna excepción de la que ahora hablaremos, han estado siempre presentes en cualquier momento. No siempre la clave es agradable. Hay muchos que han querido estar cuando les convenía y que se niegan a estar cuando creen que, bueno, que puede haber alguna reticencia por parte de los espectadores hacia ellos. Los que están hoy aquí han querido estar siempre que les llamamos, y además han sido personajes claves en todo este tiempo y que conocen, por lo tanto, muchas de esas claves, de esas 500 claves de la transición. Yo no sé qué pensará de eso precisamente Antonio García Trevijano, notario. Lo contrario. Ya sabía yo, por eso lo decía. Antonio García Trevijano, que es notario, pero actualmente abogado en ejercicio, que fue uno de los personajes. Todo esto lo digo porque los demás ya nos conocen tanto como nosotros a ellos, casi o más, porque nos ven más y nosotros a ellos no, a todos ustedes. Pero lo digo, todas estas cosas, las explicaciones las doy generalmente para los jóvenes, ¿no? Para los más jóvenes, los que se han ido sumando a nuestros espectadores en este tiempo. Antonio García Trevijano fue un personaje decisivo en su momento. Ya empezó a sonar su nombre públicamente, sus amigos lo conocían de antes. En el 68, cuando intervino en la independencia de Guinea y redactó su constitución democrática, por lo que fue procesado por el gobierno del general Franco. Fue fundador y coordinador de la Junta Democrática y la Plata Junta en el 76. Es autor de un libro titulado La Alternativa Democrática, entre otras cosas. Y Trevijano, precisamente, siempre fue de los más reticentes con la manera de abordar el cambio político, el cambio de sistema, ¿no? Sí. La misma pregunta que le has hecho a Ramón, yo tengo que decir que con relación a las esperanzas que tuve cuando se hizo la Junta, la situación actual es una defraudación absoluta. Pero con arreglo
a lo que pensé cuando se hicieron el pacto entre la clase política de la oposición y la clase política franquista, tengo que confesar que lo que hay es mucho mejor de lo que yo creía. Yo creía que la corrupción aparecería mucho antes, ha tardado en aparecer. Y el sistema de manipulación de las libertades, yo creía que todo eso sería mucho más fuerte. Es decir, la situación es mucho mejor de lo que cabía esperar de un pacto entre las oligarquías, de la oposición y del franquismo. Pero solo mucho mejor porque antes podía haber ido peor, pero que ya es inevitable también, ¿o? No, es que yo creo, no, es que la diferencia, yo creo que esta reunión de hoy puede ser muy significativa para lo que ha sido la clave y los programas, porque yo creo en la evolución y creo que la historia se puede explicar, si no con leyes del rigor de la física, pero que sí en la historia hay regularidades, semejanzas y diferencias, y hay unas causas. Y en la transición hay unas causas que explican por qué se partió de la situación que se partió, por qué estamos donde estamos. Y creo que ese va a ser el objeto de este debate de hoy, las causas. Y en esas causas, una vez que se ha producido un pacto entre el gobierno franquista y los representantes, las 4, 5, 6 personas de la oposición clandestina, una vez que se produce ese pacto, lo que de ese pacto puede salir no es más que corrupción, y ha tardado mucho tiempo en aparecer. Él quiere ir rápidamente a la cuestión. Pues vayamos a la cuestión. ¿Quién quiere empezar? Venga. El propio Antero, venga, vamos a empezar. Bueno, si queréis todavía para justificar más la película, pues igual que os preguntáis, o nos estamos preguntando qué claves hay para entender la película, como el nombre del programa que nos habéis invitado para hoy es la clave de la transición. 500 claves de la transición. Quería ver si nos aportaban entre todos. 500 claves de la transición. Pues yo considero algo que estaba comentando con Antonio Senillosa durante la película y que a mí me llama muchísimo la atención, y es que durante la transición, que es un fenómeno fundamentalmente político, no exclusivamente, pero fundamentalmente político, han faltado análisis de la transición. Es decir, hay comentarios de lo que los políticos dicen, de lo que hacen, de conductas, de resultados electorales, pero no hay análisis de la transición, no se ha publicado nunca ninguno. Entonces, ¿cómo se va a entender lo que pasa en la transición en profundidad? Que todos los análisis que se hacen, los más brillantes, son de superficie, los que explican las relaciones visibles entre acontecimientos, pero ninguno que explique relaciones invisibles. Cuando Ramón Tomás hoy publica su libro de estructura económica, busca causas, relaciones, pautas subyacentes que expliquen los fenómenos económicos para que puedan ser entendidos, darle un significado, independientemente de la voluntad o de la conciencia de los actores económicos. Y sin embargo, en la política hemos aceptado que tenemos que contentarnos para saber con lo que nos cuentan los políticos o los periodistas o los analistas, que no buscan pautas ni conductas ni relación de causa-efecto, sino solamente lo que opinan los nativos de la política. Entonces yo creo que hoy podemos hacer un esfuerzo todos para aportar al espectador una visión que no sea la de los nativos, sino la del observador que está afuera. Sí, para un análisis la verdad es que hay una cuestión de principio. ¿Qué es la transición y cuánto dura? Porque siempre está diciendo, ahora ya ha acabado la transición, ahora ya ha acabado la transición, y no acaba nunca. A mí me parece que hay una serie de acontecimientos que la mayor parte de ellos se han contado, algunos con amplitud, otros efectivamente con menos amplitud, y lo que hay en verdad es el paso de un sistema de autoridad que termina con la muerte del dictador a un sistema democrático, que es el sistema que hoy tenemos. Yo creo que eso no es una clave, es la anticlave, pero creo que esa es la realidad. Un momento, Mario, has dicho que hemos pasado de la dictadura a un régimen democrático. Yo acepto el primer principio, que hemos partido de la dictadura, pero no acepto que estemos en un régimen democrático. Y cuando se habla de democracia, hay dos formas de hablar de democracia. En términos descriptivos, es decir, describiendo lo que es, y ahí no podemos estar en desacuerdo. Si somos de buena fe y una inteligencia mediana, describir un régimen como es, no podemos estar en desacuerdo. Y si lo describimos sin ponerle etiquetas, verás como al final de esta conversación estás de acuerdo en que esto no es un régimen democrático. Antonio, ¿me aceptas que el grado de democracia es parecido al que tenemos en el mundo occidental, incluido Europa y Estados Unidos? No lo acepto de ninguna manera. Es decir, ¿crees que no tenemos el mismo grado que tenemos en Francia, en Bélgica o en Estados Unidos? En Bélgica sí, que Bélgica sí.
Sí, pero los es demás decir, ninguno. Es decir, no ocurren las mismas No, cosas. vamos a es decir, analizarlo. fenómenos No, como no los ocurre que ha lo mismo. empezado a contar antes Pablo Sebastián, que son un escándalo periodístico, ocurren en Alemania, Sí, pero más sí, grandes que aquí. Pero sí, eso Ocurren ocurre. en Bélgica, ocurren en Francia. En Francia recientemente ha habido un escándalo de una categoría brutal y tenemos democracia porque lo sabemos demostrar y Perdona. contar en los periódicos. Perdona, porque hay una gran libertad es que de prensa. yo creo que estás confundiendo. Hay una gran libertad Es que de estás expresar confundiendo lo que está ocurriendo. Perdón, yo creo que estás confundiendo régimen de libertades con régimen democrático. Exacto. Que son dos cosas distintas por completo. Un régimen de libertades lo tenemos. Y si describo la situación, ¿cómo no voy a estar de acuerdo contigo? Para algunos. Hay libertades. Libertad y para algunos. A mí pero la democracia es otra cosa. Es un régimen de poder. Y en tanto que régimen de poder no es democrático. Un poder existe siempre. Hombre, claro, pero hay poder monárquico, oligárquico, democrático, feudal, y hay que calificar y democrático no lo es. Y yo creo que el problema está, en cierto modo, en la génesis de lo que tenemos ahora. En los años 73, 74, 75, cuando se inicia efectivamente la transición de verdad, porque digamos y tú descubres que tus cartas. toda una serie de precedentes había. Época en que tú descubres tus cartas. Había una serie de precedentes, no. No voy a descubrir cartas personales porque creo que el problema es político. Claro. Entonces vamos a... Yo creo que lo que se planteaba era un proceso que se llamó, con mucha precisión, en cierto modo, la ruptura democrática. Sí. ¿Y la ruptura democrática qué era? Era el viejo ideal español de que la separación de un régimen a otro se produce con una quiebra profunda del régimen anterior. Eso pasó en la revolución de 1868 de septiembre, cuando, se destrona a Isabel II. Eso pasa el 14 de abril de 1921, cuando Alfonso XIII sale de España. Que abdicara o no, eso es otra cuestión. Se marcha. Aquí no. Aquí la transición es otra cosa, porque resulta que de todas aquellas propuestas de la Junta Democrática se podrá discutir que unas se han hecho, otras no se han hecho. Pero había una consulta sobre la forma de gobierno. Y de Estado. Y esa consulta sobre la forma de gobierno y de Estado es la que no se ha hecho. Aunque algunos dicen que se ha hecho a través del referéndum de la Constitución, etc. No. Entonces, clandestinamente y mediante un golpe de Estado. Perdón, porque no. Al final se ha hecho una consulta sobre la Constitución y se podrá discutir. Pero, yo no voy a entrar ahora en si la forma de Estado está admitida en la Constitución. Lo que se hizo en Italia, Permíteme que diga una cosa más sobre este tema. Es decir, no ha habido esa ruptura. Y por eso algunos dicen que no estamos en una situación de democracia. Yo lo que creo es que ha habido un pacto. La transición es un pacto, efectivamente, entre fuerzas del régimen anterior y la oposición, que no quiso llegar a utilizar toda su fuerza potencial, es cierto, ni el Partido Socialista Obrero Español, ni el Partido Comunista, ni otras fuerzas. La desmovilización y entonces, popular. como no se quiso utilizar toda la fuerza, ni de un lado ni de otro, se llegó a este acuerdo. Y eso es lo que ha dado a nuestra transición, porque es nuestra, la que damos uno, es nuestra transición, pues le ha dado un carácter distinto del que se ha producido en otros sistemas. Por ejemplo, el año 1944, cuando De Gaulle entra en Francia, eso es una ruptura democrática. Aquí no ha habido. Entonces lo que ha habido es otra cosa. Y de ahí vienen pues toda una serie de instituciones que dan la sensación a veces de que no estamos en un régimen tan democrático como hubiéramos querido. Pero es un régimen democrático. Hay grados de democracia. No creo que esto sea una democracia inferior a la de los Estados Unidos. No lo creo. Aquí Yo creo que no. Lo importante no lo creo. ¿quiénes Ni son los- tampoco pienso que sea inferior, digamos, a la de Grecia, por Ni a la de por Francia. ejemplo, ni a la de Francia en algunos aspectos. Lo que yo creo es que las instituciones no están funcionando bien. Ese es otro Y ese tema, pero es muy importante. en el que yo estoy en una posición ahí crítica. Muy importante. Pero ¿cuáles Sí, son me las de- fuerzas que dominan? Son las mismas. Pero- aquella frase célebre de que hay que cambiar algo para que todo siga igual se ha cumplido perfectamente. Pero Y son si las no, mismas claro. porque los partidos políticos En esencia. que estuvieron en el cambio también cambiaron ellos. Claro. Y empezaron perdona, a ¿y por qué aceptarlo los todo. españoles somos los Empezando mismos? por el Entonces, Partido efectivamente, pues Comunista. algunos que no participaron en ese juego, y entre ellos, evidentemente, a Antonio García Trevijano, eso nadie se lo va a discutir. No participó en ese juego, puede decir lo que quiera, pero todos los partidos políticos participaron en el juego. Claro, y la claro. transición se hizo como se hizo. Claro. Y no hay más. Yo os Y pido... creo, y hago un Pepe, juicio de valor, os pido una Antonio, cosa. y creo que se hizo de la mejor manera posible. Bien, vamos a ver. Que tú lo discutes, ya lo sé. Como yo he empezado diciendo
que esto no es un régimen democrático, y como no es una opinión lo que estoy diciendo, lo digo dogmáticamente, porque es ridículo rehuir el dogmatismo cuando se trata de describir. Permitidme que describa y diga por qué no es democracia. Y luego me respondáis a esos argumentos. A una opinión no, porque si vosotros decís que es democracia y yo digo que no, no tiene valor ninguno de los dos. Yo voy a dar argumentos. Para que haya democracia, entendiendo por democracia lo que entiende todo el mundo, lo que se entiende en Estados Unidos, en Francia, Alemania y aquí, y lo que se dice aquí, así no exijo ninguna democracia perfecta, ni moral ni materialmente, ni hablo de democracia burguesa, de democracia formal, de democracia libertad. Esa no existe. Así que soy menos exigente que tú. Esa no existe. ¿Y decir por qué? Porque se requieren dos requisitos. Y además, con esto contesto un poco lo que ha dicho Ramón, que la razón por la cual yo digo que no es democracia no es porque no ha habido ruptura, porque podía no haber habido ruptura y por vía de evolución reformista haber llegado a un régimen democrático, aunque es muy difícil, pero podía haberse hecho, y no se ha hecho. Porque se necesitan dos requisitos y ninguno de los dos están. Uno, democracia es si el pueblo elige a sus gobernantes. Ese requisito en España no se da. No os precipitéis, esperad un segundo. ¿Por qué no se da ese requisito? Porque el régimen de listas cerradas o abiertas son cerradas, pero aunque se abran, en Italia en la experiencia de abiertas la han modificado el 3%, eso es igual. Hacer listas cerradas, ya un economista que Ramón conoce perfectamente, contemporáneo de Stuart Mill, Walter Bagehot, ya dijo contra el régimen de representación proporcional todo lo que hay que saber sobre ese tema. Y dijo que ese sistema que lo inventó un telegrafista inglés en el siglo pasado mediado y que se aplicó en Australia, luego ha sido un instrumento en manos de los partidos políticos para quitar la soberanía popular y tener la soberanía ellos. En España, ¿qué ha sucedido con los partidos políticos? 6 personas, 4 personas, 5 personas, una nombrada a dedo por el rey, Suárez. Las demás salidas de la clandestinidad, sin ninguna legitimación de sus bases, la legitimación de su valor, pero no democrática. Esas personas se reúnen y dicen, no tenemos ninguno, dicen, el entendimiento, el pacto que es, no tenemos ninguna seguridad, no sabemos la incógnita que puede suponer unas elecciones, no sabemos quién vamos a ganar, pero vamos a adoptar entonces un sistema, un acuerdo, para que en el peor de los casos nadie pierda, todos ganemos. ¿Cuál? Repartirnos el poder en proporción a los votos que saquemos. ¿Y qué votos vamos a tener? No importa. Nosotros designamos a los diputados, no el pueblo. Ellos hacen las listas, 5 personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no varía ni un ápice si no se molestaran ni en hacer listas. Se presentaran los 5 solos. El pueblo votara proporciones, el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Eso es una ficción. Y eso se llama, literalmente, oligarquía o oligocracia. Eso no es democracia. Y eso sería un escándalo terrible en Inglaterra, en Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros somos países de segunda fila. Y para nosotros nos aplauden que tengamos ese sistema, porque es más controlable un país gobernado por 5 personas que no por un pueblo que pueda designar candidatos y elegir a sus representantes. Primer requisito de la democracia en España no se cumple porque la soberanía popular no existe. ¿Entramos en este requisito? Ahora ya estamos... No, este no se cumple. Ahora el segundo, discutirme... Vamos a otro requisito, o vamos a un segundo, no, pero voy a dejar hablar a Niño a la cara, que no han podido hablar todavía. Eso está muy bien, Pablo. Y tú haces un diagnóstico que es, en mi opinión, bastante correcto. Lo que pasa es que tampoco pensemos que con hacer un diagnóstico estamos todos exculpados. Claro. Porque si eso sucede también es por culpa nuestra. Claro, es decir, que haya el mecanismo de organización de los partidos, nadie lo va a describir mejor que Robert Mitchell en 1914, tomando como... U11. Yo la edición que tengo es de 1914. Es que primero lo publicó en italiano. Muy bien. Y luego 1914 en alemán. En alemán. Pero primero lo publicó Yo tengo la edición de 1914 en inglés porque la tradujeron, pero viene la fecha de la edición que toma como base, que es la alemana. Y ahí describe muy bien el proceso de oligarquización de los partidos, el círculo interno, la selección de los candidatos, la formación de las plataformas. Lo describe muy bien. Y él es el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, y toma como modelo eso. Y eso funciona en cantidad de partidos. ¿Y la financiación? Entonces, y la financiación. ¿Y dónde está entonces el hecho diferencial de situaciones, porque partidos políticos, y lo dice nuestra Constitución, también son indispensables para la vida política, con ese o con otro nombre?
¿Dónde está la, digamos, la compensación democrática de la tendencia a la partitocracia? Pues está en la sociedad civil, está en el asociacionismo. En Estados Unidos, pues si hubiera habido solamente el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero es que había otra cosa que se llama la Asociación para el Progreso de la Gente de Color. Y si hubiera habido el Partido Republicano y el Demócrata, pero había otra cosa que se llamaba Demócratas para la Acción, que presidía Galbraith, y que junto con otros luchaban contra la guerra de Vietnam. Y otros luchaban por el progreso de los negros. Y otros luchaban como la Raza, una asociación de chicanos, por el progreso de los espaldas mojados. Y así, como en España hemos tenido también la institución libre de enseñanza que se sublevó contra el sistema de oligarquía y caciquismo de la Restauración, como hemos tenido pues aquí algunos ejemplos de jueces para la democracia, sobre todo al principio, los ecologistas, que se sublevan contra el régimen de la opresión de los partidos, que si se les deja, oprimen. Eso está claro. Entonces, lo que sucede es que dentro de ese mecanismo pues también entra la prensa, y la prensa puede ser dominada, tú antes has explicado unos mecanismos, y no hemos tenido capacidades suficientes los que criticamos todo eso para poner el poder compensador. El tejido civil, de la sociedad civil. Ese es el Bueno, pero problema. Antonio, Si no lo tenemos desarrollado. Ahora que tenemos democracia, no se puede negar. Un momento. Por la manera en que nacen los partidos. Armero, un momento. Es que es una pausa en la programación. Continuamos con Armero y luego vuelvo a ver. Muy bien. Normalmente en las claves siempre decimos, anímense ustedes, no esperen a que se les dé la palabra, porque si no, esto es muy lento y muy formal. Aquí va a ser lo contrario, pero yo les animo a que efectivamente no esperen a que se les dé la palabra. Ya cortaré yo cuando hable todos al mismo tiempo, nada más. A ver, ¿quién era? Trevijano y Armero. Estamos hablando, me parece que le estaba yo contestando a Antonio García Trevijano, que negaba la plenitud, por lo menos, de la democracia española por la forma en que nacieron los partidos políticos. Pero es que no podían nacer de otra manera. Veníamos de un sistema en que no había partidos políticos, y entonces vienen los partidos, los viejos partidos políticos del exilio, con los hombres del exilio que recogen su gente, unos de verdad, otros de mentira, y hacen los antiguos partidos políticos que habían existido. Y otros grupos que eran amigos, que eran gente antifranquista durante la etapa de la dictadura, y que juntos hacen unos partidos políticos nuevos. Hacen unas listas, efectivamente, y van a unas elecciones, y unos ganan y otros pierden. Pero ¿de qué otra manera se podía haber hecho? Es decir, yo creo, sinceramente, que eso no es razón suficiente para negar una característica de democracia al sistema. Se hacen unos partidos políticos, los partidos políticos estamos tú y yo de acuerdo en que son básicos en el sistema, y que el Ejecutivo no puede existir en un sistema democrático sin depender con unas correas del partido político, y eso aquí ocurre, exactamente, que el nacimiento de los partidos políticos en España fue informal, puede ser, pero fue totalmente correcto. Fueron hombres que se reunieron, unos del exilio y otros del interior, e hicieron partidos políticos, hicieron sus listas, buscaron a gente más o menos afines, más o menos amigos, y así empezó a funcionar el sistema. Y así funciona bastante bien, Antonio. Bueno, yo creo que la contestación a mi provocación de decir tajantemente, dogmáticamente, que faltaba el primer requisito, la rueda que se ha dado demuestra lo difícil que es entre personas de una cultura superior y que conocen bien la política, lo difícil que es hacer un análisis. Yo vuelvo a decir, y les recuerdo, a Antonio Senillosa les recuerdo que empecé diciendo que cuando se habla de democracia hay que separar, como hacen los americanos, los sociólogos, los que tratan de la manera más rigurosa los temas políticos, separar la democracia descriptivamente, describiendo lo que es, lo que hay, de la democracia valorativamente. Y que yo hablaba ahora solamente de democracia describiendo el régimen que hay. Por eso le respondo a Antonio que yo no estoy pensando en una democracia pura, formidable, porque eso pertenece a la democracia como ideal, valorativa. Y yo se lo he desechado. Yo soy realista. Quiero describir lo que hay. Luego, eso sería otro tema. Pero ahora, segundo, no... Bueno, además, haciendo un resumen de esto, Trevijano ha lanzado más que una afirmación como él dice él mismo. Yo creo que lo segundo que ha dicho, una provocación. Sí. Y ha lanzado un primer requisito, que es que aquí no eligen los ciudadanos a sus dirigentes. Sí. Y hasta ahora parece que nadie ha dicho que No. Ha explicado por qué. No, yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se eligen a través de determinados sistemas. Es lo que ha dicho. Se puede estar o no de acuerdo con claro. cerradas y bloqueadas. Claro. Pero yo me pregunto,
Hay que preguntarse yo no también estoy de las cosas. acuerdo. El sistema unipersonal de distrito mayoritario de los países anglosajones es más razonable que el sistema proporcional de distritos amplios donde se pasa ya de 10, 12 puestos, escaños y la ley de Ont funciona ya. Es decir, en Madrid con 34, Bueno, 35 diputados. Un momento. Es un tema discutible. ¿Funciona o no funciona? Sí, sí funciona. Las circunscripciones pequeñas son desastrosas para el mantenimiento del régimen de proporcionalidad. Pero el régimen de proporcionalidad, incluso en Inglaterra, que tienen el de distritos por mayoría unipersonales, en Inglaterra, por ejemplo, una revista tan democrática como The Economist está planteando para la Cámara de los Lores, para el Senado futuro, un sistema de elección proporcional. No entro si plantean cerradas y bloqueadas. Lo que pasa, Lo que puede ser, son elegidos. Habría un sistema mejor que son listas abiertas y listas no bloqueadas que se pudieran poner no mames, nombres. ese cambio de que se habla puede ser a lo mejor para peor en vez de para mejor. No, pero yo iba a decir, Pues a lo mejor piensan que es mejor tener uno quiero o decir, dos. El sistema es mejorable, pero- estamos todos de Pero acuerdo. es mejorable. Estamos en una democracia. Señores, ¿ustedes no creen que estamos si yo para provocar la con Trevijano transición? digo que yo como ciudadano Ahora especulando. sí siento que no me dejan elegir a quien yo creo que sea mis representantes, por ejemplo, porque no me dejan, a mí me dicen, estos son lentejas o las tomas o las dejas, o fulanito o menganito. Y digo, no, sí que no quiero ninguno. Pues yo en quiero las un tercero que elecciones que ha habido, he elegido, he votado a quien he querido. has tenido esa suerte, pero a lo mejor tú no. Vamos a ver, que salga que tú Ramón, es otra cosa. No, elegir. No digo que salga, digo elegir yo. Quiero resumir este tema que Ramón ha contestado porque es que no he terminado mi argumentación. Primero, las dos ventajas que todas las personas que han tratado el tema de la representación proporcional alegan son dos. Una, la primera fue Stuart Mill, que decía que el sistema de representación, al ser nacional, una sola distrito, elude la opresión de las jerarquías locales de los pueblos. Uno. Dos, que el sistema de representación proporcional es el más ideológico, permite la representación en el Parlamento de todas las ideas, incluso las minorías. Muy bien. De esos dos argumentos, que son los únicos que se han esgrimido en favor de esos dos argumentos, y que en Inglaterra, ni en Norteamérica, en el mundo anglosajón, jamás han entrado, y que una revista, El Economist, proponga el sistema proporcional, claro, como que se sabe perfectamente que el sistema proporcional conduce al poder de la oligarquía, y que es natural que en Inglaterra una revista que está cerca proponga, eso es natural, pero es así. Los dos ventajas son esas. Entonces, en un momento donde nadie, ninguna clase política mundial hoy cree en ninguna ideología, donde no hay ninguna diferencia en España entre el Felipe González, Santiago Carrillo, Fraga, Aznar, donde todos piensan lo mismo, ¿qué ideología representa la división proporcional? ¿Qué minorías? En cambio, siempre será mejor que la mejor defensa para el elector es que tenga su diputado a quien le puede pedir cuentas de su gestión, que ese es el sistema mayoritario. Y sobre todo, habláis de Norteamérica, el sistema principal de Norteamérica y de Inglaterra, que todos los tratadistas mundiales lo reconocen, se llama una democracia garantista o cautelar, porque no espera que el poder abuse para exigirle responsabilidades como el sistema continental, sino que tiene un sistema de balanza de poderes o división de poderes que impide que el poder abuse. Aún así, a pesar de ese sistema que se llama garantista o cautelar, cuando lo hace, como Nixon, sale fuera. Mientras que aquí no. Aquí no existe ninguna garantía porque no hay división de poderes y ese es el segundo requisito. ¿Por qué no hay división de poderes? Porque funciona exactamente igual que con Franco. Hoy hay un único poder y división de funciones. Exactamente igual que con Franco. No hay diferencia ninguna funcional. El poder ejecutivo es el primero, el número uno y el que nombra al legislativo y al judicial. Todo lo demás son formalismos. Si queréis engañaros, si no queréis llamar a las cosas por su nombre, estáis haciendo ideología. Yo no hago ideología porque estoy describiendo la conducta de lo que sucede real. Y no me quiero engañar. Que no se puede hacer otra cosa, muy bien, pero lo primero que empiezo yo es, no me quiero engañar sobre qué es lo que en España existe y cómo funciona. Y en España no hay división de poderes. Antonio, un solo yo poder. que sí me quiero engañar, Claro, eso es exactamente, evidente. pues te diré que primero que defiendes por listas abiertas. Me parece muy bien. No, yo lista es abierta una no. manera que no defiendo de listas perfeccionar abiertas, el que sistema. no, que es proporcional, no defiendo listas abiertas, defiendo yo sistema sí, mayoritario. Yo defendería Tú sí, las pero listas yo no, abiertas. yo no. Me gustaría más No. elegiros a todos vosotros, yo que soy un simple votante. Sí. No nos dejamos. No, Vamos no, a ver. Yo renuncio
a mi ambición y mi provocación inicial. Creía que hoy, con esa provocación, quería aportar a la clave algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Porque la clave ha hecho unos programas formidables, científicos, históricos, arqueológicos, y los programas políticos son de una mediocridad y de un aburrimiento insoportable. Y hoy quería que no fuera así. Pero, lo siento, pero yo entonces me voy a limitar a decir qué es lo que yo pienso y que cada uno diga lo que le dé la gana y que no me conteste. Pero tengo entonces que terminar mi pensamiento porque Ramón Toape, brevemente, bueno, pues dice mucho el uso de la palabra y impide... Yo ahora voy a hablar. Antonio. No, hombre, claro, estamos entre amigos, además. Bien, yo tenía la idea, mi idea era, es decir, se partió la dictadura y se ha llegado a algo que unos piensan que es democracia, yo quería decir se ha llegado a algo que no es democracia porque le faltan los dos requisitos que he nombrado. Uno, que el pueblo no elige a quien quiera. Dos, que no hay división de poderes y no hay control del poder. Bien. No, y no nos has convencido. No, ni pretendo ya. Sí. No, porque cada uno está, en vez de acompañarme en un esfuerzo de objetividad por describir los hechos, sin importar si son buenos o malos, si llueve o hace sol. No, yo no pretendo, no tengo ninguna ambición de decir que me gusta más el sistema mayoritario. Yo eso no lo he dicho. Yo no digo, me lo has preguntado, te lo digo, pero no era el debate. Lo que yo he introducido es que el sistema que hay no es democracia. Y segundo, como no hay analistas, pretendía entonces, una vez, si todos estaban de acuerdo en la descripción de lo que hay, no en la valoración, que ahí cada uno tiene las opiniones que le dé la gana, pero entre personas inteligentes es anormal por completo que no estemos de acuerdo en describir una cosa, porque basta con buena fe, pero después de eso pensaba que un análisis requiere descubrir las claves que por qué la transición se ha producido como se ha producido. ¿Por qué? Es que era imposible de otra cosa. Y segundo, ¿hacia dónde evoluciona el sistema? Porque eso es lo que creo que puede de verdad interesar. ¿Vas a explicar esas otras cosas? No, yo digo, yo puedo explicarlas, pero solo, porque no espero que nadie me conteste. Porque cada uno va a responder... Pues yo te escucho. Yo lo sé, pero cada uno va por otro lado. No, Pablo por ejemplo, tanto vosotros dos habéis respondido a ambiciones ideales de la democracia, a valores. Antonio Senillosa la primera vez, pero se dio cuenta rápidamente y identificó que yo no había planteado el tema de valores de la democracia, ni una democracia mejor, ni si es mejor el sistema mayoritario. Yo quería limitarme, ser modestísimo en el objetivo y muy ambicioso en la manera de enfocarlo. Es científicamente describir lo que hay y luego pasar por qué existe eso, qué causas lo produce, que no dependen de la voluntad de las personas, y tiene toda la razón Antonio Senillosa. No se puede hacer un análisis político hablando de pacto y de personas, eso pertenece a la conciencia. Y como yo que algunos no me quieren entender, voy a terminar con un ejemplo. Y con ese ejemplo para decir, yo pretendía que no sucediera, supongamos que en la clave aquí, en vez de estar nosotros, esto fuera una clave que está hecha en la India, y que están todos los que hay son hindú, de todas las castas, están todos. Y el tema que se pregunta es el de las vacas sagradas. Y entonces todos dicen, unos explican el origen, de dónde viene el tabú, otros dicen cuál es la función económica social que cumplen, otros dicen, pero que todos están de acuerdo en que en la India está prohibido sentimentalmente, moralmente, que nadie es capaz de atentar contra la vida de un animal, sobre todo si es sagrado. Pero da la casualidad que hay un observador y les dice, interrumpe, y le dice, pero entonces ¿cómo se explica usted que en el sur de la India, que es donde en unas regiones existe el 80% de bueyes y el 20% de vacas, mientras que en otros es a la inversa? Ya se quedan desconcertados y dice, alguien mata, entonces selecciona, ¿qué hace? Entonces responden, no, eso es la naturaleza, es la ideología. Y no, la verdad es que en los sitios, y un economista debe estar muy interesado por este tema, en los sitios donde el buey es utilizado como tracción agrícola, tiene un valor económico muy superior al de la vaca. Y entonces existen otras creencias, otras costumbres ancestrales que consideran que los terneros tienen que ser destetados antes las vacas que los machos, con lo cual carecen de defensa y se mueren, los matan, una manera de determinarlo. Y donde es a la inversa, entonces el primer análisis, y eso lo conocerá muy bien, se llama estrategia o análisis EMIC, que viene de fonemic, pero eso está en toda la terminología mundial de la ciencia. Y el segundo análisis se llama ETIC. Y yo he pretendido hablar de la política española de forma ETIC,
Es decir, no de vacas sagradas, sino de quién asesina a los terneros, y qué proporción y por qué causa. Y vosotros estáis empeñados en hablar de vacas sagradas, EMIC, no todos, pero sobre todo Ramón. No, como economista, yo estoy dispuesto a que hable como un científico. Y me importa Después mucho. de Ramón esta también. larga reflexión sobre el ganado vacuno en la India, que he escuchado con mucha atención y que repasaré ¿Has en tomado algunos notas para textos tu que libro? tengo también en Si mi quieres que te cite biblioteca. todas las autoridades, Yo te voy a dar una explicación de por qué la transición se ha producido como se ha producido. ¿Se ha producido? ¿Cómo se ha producido? Sencillamente, porque en España había muchos franquistas. Había muchos franquistas, lo que se ha llamado el franquismo sociológico, un régimen que está casi 40 años en el gobierno, en el poder, y que ha producido una, digamos, depuración brutal de toda una serie de valores que había en el país anteriormente, pues indudablemente tiene su implantación. Y aquí hay muchos franquistas el año 77 que apoyan una solución pactada. Y luego hay mucho temor a una guerra civil y la gente apoya una solución pactada. ¿y eso era real? Era real, porque la guerra civil ¿Había peligro? todavía, sí, todavía guerra había civil? el peligro porque el Antonio, ejército que estaba en España el año 77 era el mismo de la guerra civil. Oye, Antonio, No había otro ejército. Pero me permitís que termine, Pero no había me permitís otro que termine. ejército. Y además, ¿Pero dónde estaba el otro ejército? el otro ejército, Hombre, lo sí que te quiero teníamos decir, la miedo. guerra civil se puede hacer sencillamente con un golpe de Estado. Un pinochetazo. Y permíteme No, que eso es termine. una guerra civil, es un Vamos golpe a de ver. Estado. ¿Y los modelos? ¿Dónde están los modelos? El año 77, ¿qué modelos teníamos en España? Teníamos el modelo, digamos, socialista general. Bueno, el cubano ya estaba en el desastre. El año 77 estaba en el desastre. El soviético era el desastre de la gerontocracia. Y el sueco todo el mundo sabía que era un nivel de desarrollo superior. Y todo eso hace que la transición se produzca como se produce. Porque lo que no podéis pretender es que porque haya unos ingeniosos y preclaros dirigentes van a convencer a todo un país sociológicamente de que las cosas hay que hacerlas como ellos piensan. Pues no sucede así. Solamente ahora, cuando empiezan ya no hay memoria histórica de la guerra civil. El poder militar está en disminución y además el servicio militar, pues todo el mundo sabe que ahora son 9 meses. Dentro de 3 años, pues será 15, voluntario profesional y se acabó. 9. Estaremos en la Comunidad Europea con otras garantías de todo tipo. Bueno, pues entonces es cuando tenemos que plantearnos la reforma de esta democracia que tenemos, que nos gustará poco o mucho, pero que es la única que tenemos. Y ahora plantearse que no tenemos la democracia que merecíamos, a mí me parece una ucronia. ¿Pero quién ha dicho eso? Pues eso te lo dices tú. Tú dices que no hay No, democracia. señor. Yo digo Hay que no hay. democracia, lo que pasa es que no nos gusta, lo que tenemos que hacer es cambiarla. En el análisis de Ramón, la figura literaria que Sagaceta decía del pueblo en marcha, es una figura retórica y divertida, pero absolutamente No falsa. tenemos nada más que esta democracia. Pero yo no hablo así. La tendremos que cambiar. Yo no hablo Pero así. inventarnos otra no. Hermosísima, pero... Como ciudadano me afecta todo, estoy apasionado por lo que están diciendo. Digo como periodista, que ha hablado de libertades, al menos que a mí me importa muchísimo y a los periodistas creo que nos importa muchísimo, al menos eso lo conoce de sobra. Y yo tengo que decir al menos una sola cosa como periodista. Yo no me encuentro como periodista, insisto, como periodista, con más libertades que antes. Puede parecer una salvajada lo que estoy diciendo, pero no lo es. No lo es. O sea, Un momento. ¿antes qué es? Es antes. En el régimen anterior. De Yo voy a la decir, época de Franco. sí, así de claro. Así de claro. Así de claro. Yo Así pienso de claro. igual. Yo voy a decir, yo voy a decir Bien, que hay una serie de profesionales de la comunicación, Pablo es uno, yo soy otro y otros muchos, que no tienen libertades. Y tengo que decirlo ahora desde esta casa, donde sí la tengo, pero insisto, es uno de los islotes de libertad. Es decir, hay pequeños islotes que se van salvando poco a poco y donde algunos periodistas podemos participar en ellos. Islotes, pero no es lo general y no es porque el poder quiera. El poder ha intentado echarnos de todas partes. Y, añado, esos islotes de libertad ya los había antes también. Por lo tanto, yo digo que no me José Luis, encuentro... yo te contesto. Yo he ejercido no mi vida como un profesional en el auténtico régimen anterior y en profesional este. del periodismo, sino como un aficionado. Sí. Exactamente al periodismo, pero que hablo por la radio y escribo algo Sí, en los sí. periódicos y escribo algún libro. Hay un montón de Yo periodistas hoy- que no pueden yo hoy escribir ni tengo hablar. toda la libertad que necesito. Pero Mario, porque no estás a favor... Porque a lo mejor no estás a tienes favor del problemas con el régimen gobierno. No estoy a favor del régimen de este, y del sistema, de este. sí, Pablo, no del gobierno. Pablo los Pero Pérez, del vale. gobierno. Pero si estuvieras en contra
te encontrarías con las graves dificultades que tienen cualquier periodista que no es adicto al ese argumento no lo puedes utilizar, no lo puedes utilizar. ¿Sabes por qué? Armero, yo me he pasado 5 años sin poder trabajar en ningún sitio porque el poder no ha querido. Absolutamente. Y yo estoy ahora en Antena 3 y se lo agradezco mucho porque me han dado esa libertad. Pero a pesar del gobierno. Y Pablo le va a costar trabajo ahora volver a trabajar. Dale trabajo en Europa Press si puedes mañana. Porque, y como él y como yo, hay aquí docenas y docenas de periodistas que no tienen esa oportunidad de decir, oye, esto aquí. Yo quiero dejarlo claro porque si no sería traidor a muchos compañeros. Claro. Eso no quiero lo que quede puedes claro. decir nunca. Quiero que quede Tengo toda claro. la libertad que necesito. No se puede decir individualmente. Eso es un problema colectivo. Y a mí, contestando a tu pregunta, yo personalmente, si me permites Ramón. ahora, sí. No, pero es que eso no lo puedes decir, porque eso lo decían los franquistas en la época de Franco. Decía, pero ¿de qué se quejan? Solamente los que se meten en líos tienen problemas. No se metan en política. Aquí empieza a pasar un poco lo mismo, ¿eh? También, los que se meten en líos tienen problemas. O sea que vamos a criticar también la situación, que no se crean que porque decimos que es la que hay, pensamos que sea la mejor. Mira, cuando se dice, vivimos mejor que antes, el otro día se lo preguntaban al presidente del gobierno y dijo, hay menos pobres que hace 30 años. Hombre, solo faltaba eso. Solo faltaba eso. Lo que hay que preguntarse es, ¿podríamos vivir mejor con lo que tenemos? Podríamos vivir mucho mejor. Porque lo que tenemos es un sistema burocrático, de prebendas, de amiguismos, de situaciones de mercados cautivos, terrible. Burocrático porque tenemos 800.000 funcionarios más que el año 82. La burocracia es espantosa. Bien, prebendas. El 80% de los asistentes a los congresos del Partido Socialista Obrero Español están todos a sueldo, metidos en sueldos. Bien, mercados cautivos. La banca, con el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, vive en su sistema hermético todavía, hasta que pueda. Bien. Sistemas de, digamos, de funcionamiento general, desastrosos. Se sabe que va a haber una política agrícola común, que va a haber que hacer unas reformas, y hemos tenido una parálisis en el Ministerio de Agricultura espantosa que ahora van a sufrir los agricultores en su carne, porque no se han hecho las cosas. Tenemos mecanismos de empresa pública donde se hacen toda clase de desatinos, y ahora, después de mucho pensar, deciden hacer el juicio salomónico y partir el INI en 2 pedazos. Bueno, pero ¿qué es eso? Si eso es lo que hay que criticar también, porque que le den al señor Solchaga el premio del ministro más ejecutivo del año, cuando tiene, después de 8 años de gobierno del Partido Socialista, el españolito un sistema fiscal insuficiente, endeudado, con toda clase de disparates y de bolsas de fraude y de miserias. El impuesto sobre la renta sigue siendo un impuesto sobre los salarios, casi exclusivamente. Todo eso, hay que decirlo. Podríamos vivir mucho mejor. Y le digo una cosa a Pablo y a Fernando Sagaceta. A Pablo, le digo, el planteamiento que tú haces, dices, bueno, y aquí, ¿esto lo van a reformar los que están? No. ¿Hay un movimiento que puede promover una reforma constitucional? Pues eso sería lo deseable. Porque tú dices, no me fío del movimiento y los que están no lo van a reformar. Entonces, ¿cuál es? Es el problema del engranaje, de la novela del engranaje de Jean-Paul Sartre, cuando decía al final, no hay solución. Suben unos y hacen lo mismo que los anteriores. Suben los otros y hacen lo mismo que los anteriores. Y el problema que plantea Fernando Sagaceta dice, hay que acabar con el capitalismo. Mira, con el capitalismo se quiere estar acabando desde que se fundó prácticamente. Y te digo una cosa, si hubiera modelos, podríamos decir todos, estupendo, pues mira, como el modelo soviético ha funcionado muy bien, el cubano ha funcionado muy bien. Pero el problema es que tenemos un sistema de economía mixta que tenemos que mejorar. No es un problema de acabar con el capitalismo, es hacer un sistema de economía mixta que funcione. Estoy de acuerdo. Claro, se está intentando mejorar. Ahora, primero, Fernando, lo que no puedes hacer es decir, hay que acabar con el capitalismo. Bueno, Yo sé Javier Lacarra, que son los que hace más tiempo que no hablan. que A ver, traen el aberrante. ¿cuál de los dos? Llevan papel. A ver. Cuando tuve la suerte, la fortuna personal, de poder participar en la creación de la Junta Democrática, estaba en la acción política. Y nunca, ni una sola vez, propuse, ni tuve ninguna idea, ninguna imaginación para la acción que no fuera precedida de un análisis político. Todas las reuniones de la Junta se empezaban leyendo un análisis. Entonces, porque sin un diagnóstico no puedes proponer ningún medio de... Entonces, mi interés en este debate era el diagnóstico. Segundo, proponer soluciones
Yo no estoy capacitado para ello, porque para proponer soluciones hay que estar en la acción política. Yo estoy fuera de la acción política. No porque no esté en la acción política no puedo proponerla, sino porque al no estar en la acción política me falta la intuición, la imaginación, la pasión y el interés que descubre los medios de acción. Y además no es eso lo que los espectadores pueden esperar de nosotros, porque no estamos en la política. Bueno, más o menos estamos... En cambio, están y no están todos, el mejor de una manera o de otra. El mejor favor que podemos hacer, primero a quien nos escuche, a nosotros mismos, e incluso a los partidos políticos, aunque nos odien, es hacer análisis políticos, hacer diagnósticos de buena fe, con rigor, con espíritu científico. Y a partir de ahí, con ese diagnóstico, los medios de acción surgirán según las circunstancias. Pero yo por eso lo que pido, lo que ahora propondría, sería una segunda provocación. Ya es bastante que Pablo Sebastián y Antonio Senillosa, y tú también parece, habéis comprendido que mi primera ambición en la clave hoy era decir, no hay democracia, no porque no haya libertades, hay libertades. La corrupción no es incompatible con la democracia. Eso no es contestar al tema. No hay democracia porque el pueblo no elige al gobierno ni a sus representantes, sino que son elegidos por 5 señores nada más, que se reparten cuotas de poder según el resultado de las elecciones. El pueblo ratifica las decisiones de una pequeña oligarquía política, y no hay democracia porque no hay división de poderes, porque el poder ejecutivo, nada más, por eso. Entonces basta. La segunda parte, para no insistir, sería pasar entonces al análisis de las causas. Ramón se contenta como político lo que jamás aceptaría de un economista, y es que ha dicho que la culpa de esto la tiene que se hizo así porque había muchos franquistas y mucho miedo. Bueno, pues si eso es un análisis científico, figuraros. Es el más científico de acuerdo, que se puede hacer. Según tú, el mejor análisis que se ha hecho político de una gran empresa podría ser el de Felipe II, cuando se enteró del desastre de la Armada Invencible. Dijo, yo envié mis naves contra los hombres, no contra los elementos. Y ahí está. Y no hizo la propuesta de reforma. ¿Qué pasaba? Que la Armada se hizo con un sistema desastroso, que robaba a todo el mundo, que las artes estaban poco preparadas, que el propio mando recomendó que no se fuera a la guerra y se fue. Es decir, con todo esto quiero decir que el análisis político tiene que ir a continuación seguido de propuestas de cambio, de reforma y de mecanismos de acción, porque si no, no somos ni filósofos, porque como tú sabes muy bien, el punto 11 de las tesis de Feuerbach dice que los filósofos no se pueden contentar con contemplar el mundo, tienen que transformarlo. Un momento. Tesis de Feuerbach. Espérate un segundo porque termino enseguida. Yo no he terminado. Termino enseguida. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en España? Pues que estamos en una situación efectivamente muy problemática, como dice el propio Pablo Sebastián. Pablo Sebastián lo dice muy claramente, y estamos en una situación muy similar a la de la Restauración. El año 1875, de otra manera, se introduce en España un régimen constitucional muy conservador, que luego admite el turno, y que al final son iguales Cánovas y Sagasta. E incluso se intenta reformar y se introduce el sufragio universal en 1890, pero se falsea. Pero ya el sufragio universal permite que aparezcan los socialistas, los anarquistas, el PSOE, la UGT se crean al calor de todas esas situaciones y se empieza a plantear la reforma. Y la reforma es imposible porque los sistemas coercitivos y de inercias lo impiden. Y todo eso desemboca en una dictadura, en una república, etcétera, que luego acaba. Bueno, ¿con qué quiero decir? Hay que terminar. Que el análisis político tiene que tener en cuenta todo eso y plantear soluciones. Si no, ¿qué hacemos aquí? Porque tú dices, no estamos haciendo política. ¿Te crees que hablar delante de un millón de personas no es hacer política? El análisis político es lo más político. Entonces es escribir un libro. Voy a terminar. Lo más político es hablar delante de la gente. Los que no hemos sido nunca marxistas ni comunistas, no tenemos por qué renunciar a descubrimientos increíbles de la ciencia social, uno de los cuales, o muchos de los cuales, provienen de Marx. Por tanto, yo no considero que sea apetecible para un intelectual riguroso explicar una situación diciendo que se produjo porque había muchos franquistas y mucho miedo. Eso, porque la pregunta inmediatamente es ¿por qué había miedo? No es normal que 45 o 50 años después de una guerra civil
haya miedo, entonces habrá otras causas. Y las causas económicas, aquí no se nombran, no tienen importancia. ¿Por qué? Porque Marx hablaba de un determinismo económico. Yo no he sido nunca marxista ni hegeliano. Nunca he creído en el determinismo histórico, pero creo que la evolución de la historia y de la cultura tiene unas causas objetivas, independientes de la voluntad y del conocimiento y de la conciencia de los hombres, y son esas causas las que me interesan. Y a eso no renuncio. Y no he sido nunca marxista. Bien, entonces, la pregunta que me has hecho es que mi segunda provocación era, por tanto, pasar a ver qué causas son las que han determinado la transición y hacia dónde evoluciona la transición. Entonces, para eso, que es de donde puede surgir luego la acción, para eso hay que, como todo análisis, hay que dividir. Y es tradicional, y no está mal, porque no solo proviene de Marx, sino que toda la sociología mundial lo tiene aceptado, distinguir tres grandes aspectos para un análisis, que es el económico, el cultural y el político. Bueno, pues en el político, el diagnóstico mío es que ha habido una evolución de la dictadura a la oligocracia, con lo cual no digo ninguna novedad, sino digo igual que decía Aristóteles, es la fórmula normal de evolución de los sistemas políticos. Pasan de la dictadura a la oligocracia y de la oligocracia a la democracia, y ese paso no se ha dado en España todavía. Eso es en cuanto a político. En cuanto al económico, ha habido reconozco la mayor autoridad de Ramón Tamames, pero no renuncio a tener mis propios pensamientos. En la economía ha habido una evolución, y la transición responde a ella, de haber separado la economía de producción y la economía de consumo. En cuanto a la economía de consumo, España se ha convertido en un mercado internacional, donde mandan y ha perdido muchísima independencia, lo cual me halaga y me gusta porque yo no soy nacionalista. Y por tanto, si aquí el capital extranjero manda, bueno, mientras eso no afecte a la independencia política, pues no me preocupa. Si afecta a la independencia política, que puede no afectar. No, claro, señalo el peligro. Pero es decir que ha habido una separación económica y la transición ha respondido fundamentalmente, la transición ha sido una obra de las potencias internacionales. Aunque se crean los protagonistas españoles que estaban pactando en la Moncloa, ese pacto se había producido ya muchísimo antes entre Kissinger en Norteamérica y los alemanes. No hay ningún hecho histórico que demuestres. No, hombre, yo tengo como que no, se sabe perfectamente. Es decir, que le aconsejaron a Felipe González y al PSOE que hiciera no tiene que pactar con el franquismo, que dice eso está probado y archiprobado. Y el 1001 y la coincidencia. Pero voy al análisis de las causas. Perdón, el embajador de Estados Unidos en Madrid no se enteró absolutamente de nada de lo que había pasado en España. De nada. Absolutamente de nada. Si yo no hablo de él. Si fue Kissinger en Alemania. Tampoco eso consta en ninguna parte. Bueno, sí consta. Lo que quiero decir es, yo prescindo de eso también, voy a las causas. Prescindo de las personas, ni Kissinger, nada, para que no haya discusión ninguna. Todo eso como si no existiera. La función económica que ha desempeñado la transición es preparar el mercado español para el gran capital, la gran industria europea y americana. El desmantelamiento de la industria española. Limitación, y el poder financiero español se ha limitado, que es el que tenía la hegemonía, con la competencia pero la productividad española ha bajado. Es decir, que la transición ha supuesto una baja de la productividad, no de la producción, y una preparación del mercado de consumo. Eso en cuanto a la economía. Y en cuanto a la cultura, ahí es donde de verdad, es donde la transición ha sido mucho peor que la política. En la transición política, como ha habido libertades, la oligarquía que hay es una oligarquía liberal. Hay libertades, aunque haya peligro, hay cortes, pero ha habido un progreso. Esta es mi idea de la libertad. Sí. Hay un progreso para mí enorme entre la dictadura a hoy. Enorme. Respecto a las libertades, aunque están en peligro, aunque hay menos libertades hoy que hace 4 años, todo eso es verdad. Menos para el trabajo reconocerá que hay menos hoy. Bueno, para la comunicación. Pero voy a terminar, es decir, estaba hablando que mucho peor ha sido la cultura. En la cultura, lo que ha sucedido en España, eso no tiene nombre. Eso es un crimen que costará decenas de años levantarlo. La cultura, entiendo por cultura no la alta cultura, que también entra, sino el modo, las pautas de conducta, la moral, las costumbres, el modo colectivo de vivir, la cultura. En España, como ha coincidido la transición española con una moda cultural extranjera que se llamó posmodernidad y que se llama posmodernidad, que nadie sabe lo que es desde el punto de vista filosófico, pero todo el mundo sabe lo que es desde el punto de vista práctico.
es el escepticismo moral, el relativismo cultural, el que todo vale. Lo mismo vale la cultura del diseño de una moda de zapatos que un Goya, que todo, porque eso es democracia, como todo es igual. Bueno, algo tan horrible, tan horrendo, en España se ha convertido en ideología. Es decir, mientras que en el extranjero la posmodernidad es un fenómeno que empezó en la arquitectura y que lo continuaron los críticos literarios y luego algunos filósofos y que no tiene demasiada importancia, salvo que oculta el hecho de que en el mundo escansean los pensadores, no hay pensamiento, se le llama pensamiento débil. En España eso se ha convertido en ideología. Así, igual que el franquismo tuvo su ideología, en España hoy hay una ideología de escepticismo cultural, escepticismo moral, de hablar de culturas en plural, no en singular, en las culturas, algo verdaderamente incomprensible, pero eso es lo que permite y la fuente de la corrupción. Sí. La corrupción económica de los gobernantes es un epifenómeno que tiene muy poca importancia comparado con la corrupción moral, que es a la que yo me refería cuando al principio hablaba tanto de la corrupción. Y lo digo ahora. La peor de todas las corrupciones es la corrupción moral, es decir, la corrupción cultural. La económica es una pura consecuencia, que tiene mucha importancia, pero mucho menos que la fuente que la produce, que es el relativismo moral. Es decir, el creer que es dogmático todo. Cualquier persona que hable con seguridad se dice, este es un dogmático. Si ahora mismo, por ejemplo, hace sol, hoy ha sido un día soleado. Si yo digo aquí que aunque haya 1 millón de personas que me digan que hoy llovía, yo digo, están todos equivocados, yo tengo la razón, yo soy un dogmático. Porque si 1 millón lo dicen, cuidado. Entonces yo por eso soy dogmático y presumo de ser dogmático cuando se trata de describir hechos, donde puedo cometer un error. Y no me importa equivocarme, porque el error es mejor que la confusión. Porque del error se puede salir, de la confusión jamás. Y España hoy está en una pura confusión. Y por eso soy dogmático cuando describo. Yo en esto último estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que te lo había entendido mal. A mí no me importa equivocarme. Yo no lo llamo fenómeno cultural. Yo lo llamaba falta de principios morales mínimos. Señores, ahora cuando dice Alfonso Guerra, que precisamente ahora se está convirtiendo en crítico dentro de su partido, bueno, pues vamos a ver qué da de sí, ¿no? Será interesante verlo. Y dice, o por lo menos la prensa dice que ha dicho, Felipe González está secuestrado por los banqueros y los empresarios de la comunicación. Pues está comentando lo que tú planteas. Es decir, los banqueros y los empresarios de la comunicación secuestran al jefe del Ejecutivo, perdón, del Gobierno, al presidente del Gobierno. Entonces, están participando en política, de otra forma. Entonces, en política estamos participando todos. Por eso, el problema es que tenemos que despertar a la ciudadanía también. No, pero eso es un tópico que no... Sí, eso es un pero Antonio, aquí estamos haciendo política. Sí, pero en la política, como se habla, es una cuestión de poder. Y aquí no estamos haciendo absolutamente nada para alterar ni un solo milímetro la relación de poder. Y la política... Oye, esas cámaras que nos están aquí enchufando... Bueno, pero Armero y Trevijano, a menudo digo, cuando yo oigo, muy a menudo es el poder, y cuando hablo del poder hablo de todos los poderes, incluso de la oposición, la fuerza que tienen los periodistas o que tenemos los periodistas. No sé, yo digo, en primer lugar, yo soy uno de los periodistas que menos seguro está del poder que tienen, creo que no tenemos ninguno. Primero, dependemos para empezar de los empresarios, por lo tanto, poder poco. De nuestros respectivos empresarios, y está muy bien, en una sociedad de mercado esto es así, pero es así y no hay más. Y segundo y sobre todo, el periodista y todos los demás poderes llamados incluso fácticos no disponen de una cosa que es sustancial. Cuando dicen, hombre, se meten ustedes demasiado con el gobierno. Hombre, primero, yo no he salido a la palestra diciendo, elijan ustedes a mí que yo les voy a arreglar sus problemas. Son otros señores los que han dicho eso. Y segundo, el gobierno tiene una cosa que es sustancial, que es el BOE. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. O sea, el poder, por lo tanto, no debe quejarse de que haya gente que diga con él todo lo que sea, porque dispone de sus vidas. Con el BOE, saca una ley, saca la otra, los mete en la cárcel, les quita, les pone. Es decir, el poder tiene el BOE. Uno de los fallos importantes que aquí... El argumento principal... Y es que olvidan que la prensa es una institución fundamental dentro de un sistema democrático. Que eso, a lo mejor, no está en la lista tuya. No, sí está. Exactamente, sí, pero no hace el número, no sé si hace el número 4. El argumento principal para que yo crea que tenemos muy poco poder, que tenemos los periodistas y los intelectuales muy poco, es porque... Este de aquí ahora, nomás, lo creo que es muy poco, porque la razón, el raciocinio al que aspiramos, no es instrumento de acción política. La política la mueven las pasiones, no la razón.
Y el Estado es pasional, el poder es pasional. Y son las ambiciones, los intereses, los que mueven la política. La razón, muy poco. Entonces, el arte de la razón es descubrir qué tipo de ambiciones pueden caminar al servicio de la razón, para perseguirla indirectamente. Pero directamente que tratamos nosotros es solamente un ejercicio cultural, que damos satisfacciones a la gente, pero no poder. Yo creo que vivimos, desgraciadamente, una auténtica oposición entre el poder político y los medios de comunicación. Probablemente un fenómeno que no existe en ningún otro país del mundo. Pero que lo tiene tanto la derecha como la izquierda. Pero estando de acuerdo con eso, Armero, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Que para qué sirve? Quiero decir, al poder le ha preocupado mucho hasta ahora los medios de comunicación, le ha preocupado para quedarse con ellos. Oye, yo creo que sí la preocupa. Yo creo que sí la preocupa. Para quedarse siempre que puede se queda con ellos. El poder quiere decirle a un empresario que le corte la cabeza a quien sea, a Balbín, a Pablo, que le corte la cabeza. Si el poder se lo manda al empresario, se la dará como la del Bautista. Así, Pablo Sebastián es un ejemplo de esa preocupación. Ahí está, el ejemplo, es un ejemplo caído de esa preocupación. Yo creo que sí, que al poder le preocupa la prensa, si no, no iría por nosotros. Le preocupa. Bueno, porque le preocupa cualquier cosa. Porque la prensa nace y muere todos los días. Porque eso es muy grave, eso no existe en la política. Porque hoy día se ha convertido todavía en el único elemento de control del Poder Ejecutivo. Claro. Muy minoritario, pero lo único que queda hoy día es la prensa. Y entonces la megalomanía del poder y el reparto, el consenso que hay entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos que están en el reparto de la democracia permanente, pues están de acuerdo en que se recorte la libertad de expresión. Estarían encargadas, no hay que olvidar, en gobernar sin periódicos. no hay que olvidar que la ley de la censura, la ley de la censura la presenta en el Parlamento don Miguel Roca hace muy poco. Pero como dice Pablo ahora mismo, Armero, la mayor parte, porque eso se olvida pronto cuando desde el poder se dice, es que nos critica mucho los medios de comunicación. Pablo, y eso son hechos, como diría Trevijano, son hechos, el poder en este momento, el poder ejecutivo, tiene la inmensa mayor parte de los medios de comunicación de este país. El 80%. Tiene toda la televisión estatal. El 80%. Tiene los poderes correspondientes, todas las televisiones autonómicas. Tiene una enorme parte de la radio. Tiene una enorme parte de la prensa. Bueno, ¿qué más quiere? Y ahora te has dejado el boletín opinión. Y me he dejado... No, el boletín es que ese es el poder sumo. Ese ya no entro en él, ese no entro en él. Entonces, ese poder en el fondo se queja de unas minorías sueltas que de vez en cuando le dan un palito y entonces lo que procuran es, como dice Rosa, cortarle la cabeza. Y generalmente lo consiguen. Sí. Y generalmente lo consiguen. Todavía se queja porque se pueden utilizar muchos medios. Hasta los especialmente el dinero. Claro. Ahora es que es muy importante la prensa, porque así como antes he intervenido para decir que no hay que confiar mucho en la razón, salvo cuando descubre ambiciones que la pueden favorecer para moverlas, y es lo único que yo creo que yo sí creo, no de un marxista ortodoxo, de Gramsci, es que el gobierno es igual en una democracia a dictadura más hegemonía. Y la hegemonía surge de la sociedad civil. La prensa pertenece a la sociedad civil. Entonces, claro, yo le doy muchísima importancia a la prensa, porque si no hay una prensa libre, capaz de crear opinión autónoma, porque las fuentes de la opinión son dos, no hay más. La opinión o viene de arriba a abajo, o viene de abajo a arriba. La opinión que hay en España, no sé el porcentaje, pero desde luego, abrumadoramente, desde la transición, viene de arriba a abajo. La opinión pública autónoma en España no hay. La poca que hay proviene de la prensa. Si la prensa es controlada, se acaba para siempre la posibilidad de cualquier cambio que pueda beneficiar a la democracia. Eso es evidente. Por eso la prensa es tan importante, porque es ahí donde se forma la hegemonía. Y la hegemonía cultural proviene de la autonomía de la opinión pública. Respetando lo que le ha ocurrido a Pablo Sebastián y respetando lo que nos ha explicado a otros muchos que no pueden hablar, nosotros no podemos hablar todavía. Claro. Creo sinceramente que existe una prensa bastante libre, es decir, parecida a los otros países del mundo occidental, que también les llaman por teléfono. El señor Mitterrand también usa el teléfono. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estaríais de acuerdo en una proposición? Y aquí hoy el teléfono no se usa tanto. Del estilo siguiente, es decir, para que verdaderamente la democracia funcione, el poder no puede tener medios de comunicación. Claro. Debe tener la separación de poderes. La separación de poderes incluye el cuarto poder. Incluye. Televisión y un pública, Estado ninguna. que tiene este cúmulo
de poderes de información al que se ha referido Fermín, es una Es base monstruoso. de Es monstruoso. oligarquía, Total. de penetración, de intervención, de prebendas, de condicionamientos, etcétera. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es lo que tú decías. Y con esto, pues yo comprendo que la gente de Televisión Española que trabaja aquí esté preocupada. Pero la solución no es decirles, ahora van a tener ustedes 200.000 millones más para que en Televisión Española esté al servicio del poder con los fondos del contribuyente, y es decir, para mayor INRI, por no decir frases más contundentes. Eso no lo podemos aceptar. Para mayor humillación para los No lo podemos aceptar. No. O que lo mismo que se dice eso se diga de la radio. La Radio Nacional, pues yo no me acuerdo muy bien, pero deben hacer durante la Guerra Civil para defender un régimen autoritario. La Radio Nacional más las radios participadas, Entonces, más aquellas que han habrá que tenido su reconocer participación junto con el respeto de los puestos de trabajo y Yo no de estoy la tan seguro ayuda, que no deba pero existir un una televisión pública. Pues seguramente. No. Lo que pasa es que tiene que estar muy controlada. Yo pienso que no debe en las condiciones en que las tenemos, así Yo no, creo que no debe pero que existir. no, No debe y existir. tú sabes que esta discusión tú no Pero la lo puedes Senillosa, hacer Senillosa, una yo he sido un defensor de la televisión de la pública. universidad. Y fuera sigo controlada siendo. democráticamente, sí, Paradójicamente, como no se puede. Yo creo que no debe existir. Pero lo que ocurre es que entonces hay que decirlo claramente. Dice, miren ustedes, esta, además de todo lo que hay, que es absolutamente libre y competitivo, sin entrar en la competitividad que lo comercial debe quedar al margen, hagamos lo nuestro, que es lo que nosotros decimos, y lo decimos Es claramente. que los numeritos que monta el presidente del gobierno llamando a 3 periodistas en la televisión pública, pues eso es impresentable. Bueno, ya hemos avanzado algo. Ahora sí hay un... ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pues Trevijano, ahora que hemos avanzado algo, Llega al cuarto. y que son las 2:30, Usted no olvide que... continuamos con los espectadores. Antes voy a hacer otra tercera provocación. Me calles, empezamos de nuevo, pero Hombre, bueno. porque el espectador va a creer A ver, que somos venga. unos románticos, Venga, unos ingenuos, también puede que ser, también solamente puede ser. estamos criticando a la clase política, a las personas que la han hecho muy mal, y tenemos que hablar del pueblo, pero no en el sentido de que tengan miedo, que lo tienen, porque también lo tienen los demás pueblos. Yo creo que el pueblo español tampoco ha estado a la altura de las circunstancias que tenía. Y un demócrata no tiene por qué tener miedo nunca de criticar al pueblo, porque eso es un demagogo, el que está siempre alabando al pueblo, pero un demócrata no tiene... Y la transición, la tercera característica que ha tenido, después de las tres análisis del cuarto, es que se ha basado en la demagogia. Empezó con una demagogia obrera, es decir, diciendo que al obrero se hizo el pacto, ese pacto de que todo había hablado, entre la clase política franquista y la democrática, y se buscó como víctima al empresario. Con lo cual, de una manera indirecta, el obrero bajó la productividad. Huelgas, reclamaciones, pero no era consciente de sus deberes. Después, está continuamente halagándose al pueblo. El pueblo es maravilloso, cada vez que hay una elección, es maduro, y el pueblo no para de equivocarse, como es natural, si el pueblo si somos todos el pueblo, parece mentira que conocemos individualmente a la gente, nos parecen casi todos atrasados, y luego cuando están juntos es unas maravillas las que producen, cuando toda la psicología social está basada en lo contrario. Es decir, que las multitudes rebajan el nivel de inteligencia, actúan por pasiones. Entonces, para que el espectador no crea que somos ingenuos, que al pueblo español hay que criticarlo exactamente igual. Ahí hay una fecha hito, que es el 12 de marzo de 1986, ¿no? 85, 86. ¿Sobre? El referéndum 86. 12 de marzo del 86, me parece que es, ¿no? Sí. ¿El de la OTAN? De la OTAN. Hombre, ahí lo Ese tiene. es un Ahí tiene. momento clave. Desde Es luego. decir, hasta el día antes, hasta los días antes que permiten las leyes electorales, había 4 o 5 puntos de diferencia a favor del no a la OTAN. Llega el día del referéndum y se gana por 4 o 5 puntos contra, o 6 o 7, no me acuerdo bien. Bien, ¿qué pasa ahí? Ahí se utiliza el miedo, la coacción. Yo me acuerdo que hasta Y el ordenador. dijo alguien El peligro de que iba alterar el ordenador. a andar en taparrabos. si se Tamame, podía referir. Pablo dice el ordenador Y también. el ordenador... Y el ordenador. Es decir, yo había oído lo del ordenador. Es decir, nunca sabremos qué pasó al final. Menos mal que en Canarias se salvó el honor. Canarias, el País Vasco, Navarra y Cataluña. Claro. Entonces, yo creo que ahí
realmente se perdió la dignidad popular y Pero digo hay con todo el totalmente. respeto si realmente se ganó el referéndum. Hay por el otra sí, fecha que lo- Perdió todavía. la dignidad popular. se perdió la dignidad popular. Un pueblo al que se le pregunta, ¿quiere usted armarse militarmente? Y dice sí, eso no ha pasado en el mundo nunca, ni en Estados Unidos. Bueno, y se Porque perdió la esa dignidad pregunta popular no se le hace al pueblo. y la Se dignidad de arman, pero ciertos no se dice nada. intelectuales. Se le pregunta. Ciertos intelectuales que se pusieron al servicio total del poder y trataron de envenenar a los demás, de intoxicarlos. Y Aurora Pavón sabe mucho de eso. Aurora Pavón. ¿Quién es Aurora Pavón? La llamaremos y lo preguntaremos. Bueno, con esa tercera provocación yo estoy tranquilo. Así que Vamos. el pueblo no se vaya libre Bueno, de pues, culpa. acabadas Todos somos apuradas pueblo, las provocaciones, todos. vamos a ver lo que han ido preguntando los espectadores, que seguro que han estado muy animados también con nosotros. Empezando por el señor García Trevijano, que es el que más preguntas ha recibido, y a propósito de una alusión del señor Tamames al Ejército Nacional y al franquismo sociológico, pero que no la contestó el señor García Trevijano, hay varias preguntas como esta, parecidas a esta. ¿Cree que hubiese habido ruptura con el ejército que existía entonces? Sí, lo creo. Todas las informaciones que ha tenido el pueblo español y la clase que luego se incorporó a la política sin participar directamente en la acción, están engañados. Yo personalmente estaba en contacto diario y permanente con las más altas jerarquías militares, en nombre de la plataforma y de la Junta Democrática. Los generales más responsables estaban en diálogo permanente y dispuestos a un entendimiento. Es verdad que, como luego se demostró también el 23 de febrero y antes, el ejército había división de opiniones y había otros generales que eran totalitarios o dictadores y que estaban en contra. Pero había una posibilidad muy seria, muy avanzada, de entendimiento con el ejército para formar un gobierno provisional que convocara un referéndum sobre la forma de gobierno y sobre la forma de Estado, es decir, que el pueblo español eligiera libremente entre monarquía o república, entre régimen presidencialista de gobierno con elección directa como en Estados Unidos o Francia, o régimen parlamentario. Y estaban de acuerdo, digo, jerarquías de primera magnitud. Y yo personalmente tenía las conversaciones con ellos. Lo sabía y lo transmitía a los principales dirigentes de la Junta. Sin embargo, se transmitió el mensaje una vez que el Partido Socialista Obrero Español decidió pactar con el régimen a espaldas y a escondidas del resto de sus compañeros, para lo cual fue muy oportuno que yo estuviera en la cárcel, porque sabía todas esas maniobras y estaba informado desde el extranjero, por las más altas personalidades europeas. Se transmitió el mensaje del peligro, en el sentido de que yo y la Junta, los que defendíamos la ruptura y ese pacto en el ejército, queríamos ponerlo al pie de los caballos al Partido Comunista, al otro. Y siguieron la línea del PSOE, que fue el primero que dio el paso para pactar con el franquismo, la siguieron los demás partidos. Hasta tal punto es grave la inclinación del PSOE para pactar con el franquismo, que muy pocas personas saben que el PSOE estaba dispuesto a pactar con el franquismo antes de Suárez, es decir, con la ventanilla de Fraga, y que en mi despacho, en una reunión en la que asistieron todos los partidos políticos, de la plataforma de todos, se sometió el problema de la ley de reforma aquella del asociacionismo de Arias, con Fraga de ministro, de pasar por la ventanilla, y el PSOE, en la que asistieron 3 representantes, estaba Gómez Llorente, estaba Mújica y estaba Galeote, dijeron que ellos iban a pasar por la ventanilla. Entonces yo dije que eso era incompatible con estar en la Junta Democrática. Y dijeron que quién se iba a atrever a echarlo. Y dije que yo mismo lo propondría. Ruiz Jiménez salió de mi despacho dando un portazo, porque estaba también de acuerdo con el pacto de la reforma. Y eso se hizo antes del nombramiento de Suárez. Por tanto, tiene que saber, la opinión pública española, tiene que saber que el PSOE había recibido instrucciones de la Internacional Socialista de pactar con el franquismo estando Arias y Fraga en el gobierno. Esto es noticia. ¿Puedo agregar algo? Sí. Me parece muy interesante todo lo que ha dicho Antonio García Trevijano.
Yo quiero recordar que en el Sábado Santo Rojo de 1977, cuando se legalizó el Partido Comunista, a los pocos días había una reunión del Comité Ejecutivo del PCN, yo estaba allí entonces, y teníamos comunicación con algunas personas que estaban en el todavía alto Estado Mayor, que había una reunión de militares, etc. El asunto estuvo peliagudo. Y yo, sin entrar en todo el prolegómeno, porque son de meses antes, lo que ha dicho Antonio García Trevijano, sin entrar en eso, yo diría que eso fue lo máximo que se pudo hacer en ese momento. Es decir, además, aparte de que el propio presidente del gobierno, que entonces era Suárez, no se planteó poner a referéndum el régimen político, no se lo planteó. Pero yo me pregunto, si se hubiera planteado el régimen político, ¿el ejército lo habría aceptado? Ese es otro tema. Hay un argumento. Ese es otro tema. Hay un argumento. Yo tengo mis dudas muy serias de que que lo más que toleraron fue el reconocimiento de todo. De acuerdo. Si el Partido Comunista se hubiera limitado a renunciar a asistir a las elecciones, el régimen no hubiera sido legitimado. Es decir, aunque el PSOE y todos los partidos hubieran aceptado el pacto, pero el Partido Comunista hubiera dicho, yo no pido legalización, porque no puedo pedir legalización. La libertad nos pertenece por derecho natural a todos los partidos y no reconocemos a nadie que tenga la autoridad o la potestad de darnos la libertad o la legalización. Si el Partido Comunista no va a las elecciones, no hay legitimación de la reforma y hay ruptura. Y el habían pasado por ventanilla todos los demás. Claro, aunque hubieran pasado todos los demás. Claro. Pero eso, Si el Partido Comunista, si se celebran las elecciones y el Partido Comunista no va, no concurre porque es ilegal, no se legitima. No sale la operación. No sale la operación. bueno, pues Y el ejército no tiene más remedio que aceptar la legalidad del Partido Comunista. aceptó Yo estoy de acuerdo. Pues esa es la prueba de que era posible la ruptura. Esa es la prueba. Que no se le pedía ninguna que fuera heroico al Partido Comunista. No se le ponía que luchara en la calle, que hiciera huelga. Se le pedía simplemente que dijera no y que se quedara quieto en su Antonio, casa. pero has dicho, me parece demasiado deprisa antes, que el fantasma de la guerra civil no existía. No. Hombre, una parte entera del Partido Comunista tenía la consigna de la huelga general con la muerte de Franco, porque muerte de Franco solo hay una. Recuerdo que me lo dijeron muy directamente. Pero, a mí. ¿cuándo te dijeron la verdad? esa era una consigna muy antigua, no te dijeron la verdad. Ya no, muy antigua, ya no funcionaba. pero que estaba viva en noviembre. Murió en el año, ya murió no- en el año 57 o 58. Ya no funcionaba. Y que se mantenía. No. Y realmente, No es verdad. tú dices, ¿el pueblo estaba tranquilo? No. La gente aquel día no es verdad que estaba por las calles. La gente estaba metida en sus casas. No, yo no digo la que gente no- tenía mucho miedo. Había miedo, pero injustificado, pánico. Había pánico, pero injustificado, sin razón, sin motivo para ello. Sí, porque no se sabía que venía después. Pero los españoles no quieren guerra, que no querían guerra. Entonces, si no lo quieren los españoles, ¿cómo lo va a Porque ver? no había gente dispuesta a pegar tiros, que eso es muy importante. Era imposible la Que guerra. es una de las ventajas que hoy pero podría haber tenemos, un golpe. que no hay gente dispuesta a Un pegar golpe tiros. para frenarlo sí podría haberlo habido. Y si se plantea la cuestión de monarquía o república, presidencialismo o no presidencialismo, eso seguramente los militares lo habrían parado. No, yo digo... Lo que pasa es que no llegó a plantearse. Bueno, además. pero tú no sí- llegó a plantearse porque... Tú no sabía haces una opinión, mientras que yo he dado un dato. No, Yo pero- y todos sabéis que yo no miento jamás. Pero Que lo que digo es... los datos de conversaciones con militares, tú mismo has reconocido que había grupos diversos. No, pero yo Y digo, los algunos primeros... grupos no estaban dentro de esa... No, pero los primeros, los que Antonio- tenían la responsabilidad, esos aceptaban esa Antonio, salida. sé en los militares en que estás pensando y hay otros que no estaban otros por no, la labor. pero tenían menos poder. Que hay otros que no estaban ni mucho menos Claro por que la no, labor, ¿eh? claro que no. Sino todo lo contrario, por un continuismo que hubiera sido tal vez peor. Vamos con más preguntas. A ver, yo comprendo que cada pregunta es susceptible de... Es un debate, pero tenemos algún tiempo de- todavía, José Luis. Sí, no, lo digo porque hay muchas preguntas y creo que también muy A interesantes. ver si podemos atender a Yo los quería espectadores. formular otra también al señor García Trevijano porque es en cierto modo complementaria del anterior. Si está totalmente cerrada la puerta a la posibilidad de una nueva intentona golpista. Yo creo que está cerrada la puerta, no porque sea mi opinión, sino en primer lugar porque ha evolucionado el ejército, porque el distanciamiento entre los generales, los altos mandos y los mandos medios ya no es tan grande como hace 20 años o 15 años, porque la integración de España en los organismos militares europeos
y también de la OTAN, también, aunque no es ninguna garantía, porque en Turquía y en otros países de la OTAN ha habido golpes, pero en fin, en el ambiente hoy del ejército español yo no veo ninguna posibilidad de golpe de Estado. Yo creo que la historia de los golpes de España, de Estado en España, ha terminado para siempre. Yo también lo creo. Bueno, para siempre no se puede decir, pero por ahora no. No es previsible ya nunca eso, ¿no? Claro. Eso se decía en abril del 31. No sé. En abril del 39 estabas en estado de guerra siempre. Del 31, estabas en estado de guerra siempre. No, hemos visto ¿Cuántos lo que ha golpes pasado en militares Moscú. ha habido en España? Lo que ha pasado en Moscú se ha visto, ¿no? Que 10.000 personas, jóvenes, irresponsables, sin medios ninguno, han paralizado y han impedido un golpe de Estado tremendo, militar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque saben que es imposible hoy la Unión Soviética, y en España no digamos, mucho más. Bueno, no era tan es tremendo imposible. tampoco. Es un ejército, yo creo que no era tan tremendo. Era un golpe de Estado, de verdad. El ejército Estaba muy mal organizado. El ejército español hoy es diferente. No sé si es por labor del gobierno o no, pero el ejército español no tiene nada que ver con el Estamos todos de acuerdo en que no va a haber un golpe de Estado. Bueno, parece que eso, la pregunta era esta.